Buenas noches, cordial saludo a nuestro tutor Raúl Alejandro Martínez y a mis compañeros del curso de competencias comunicativas. Mi nombre es Freddy Giovanni Zambrano Imbachim, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Estoy cursando la carrera de licenciatura en matemáticas y pertenezco al CEDAT Pasto. Voy a dar paso a la lectura para la correspondiente grabación de voz del trabajo grupal entregado en la tarea 2 relacionado con la lectura, continuidad de la palabra en tiempos de la cultura mediática. Introducción. El siguiente trabajo presenta conceptos de argumentos personales estudiados en el texto Continuidad de la palabra en tiempos de la cultura mediática de Daniel Prieto. Estos conceptos corresponden a aldea global, la palabra es pedagógica y frases extraídas del texto, con el fin de tener un claro conocimiento del concepto que engloban estas palabras y comprender lo que significa comunicar la palabra con un sentido pedagógico. Consideramos que estos conceptos influyen directamente en nuestra formación personal y profesional como docentes. Por lo tanto, es de vital importancia profundizar en estos conceptos, ya que nos ponen dentro del juego por el hecho de nuestro acto educativo y posteriormente ser calificables para la enseñanza desde la base central que es la pedagogía. Objetivo: fortalecer las habilidades de interpretación y argumentación con ayuda de textos escritos, como el de la continuidad de la palabra en tiempos de la cultura mediática, para profundizar en el pro y el contra en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Continuidad de la palabra en tiempo de la cultura mediática. Parte 4. Primero, en 10 renglones comente a qué se refiere el texto. Investigando en relación al título, logro establecer que quien escribe el texto es Daniel Prieto Castillo, por su estilo de transmitir lo que desea a través de lo que podríamos llamar recursos del medio social y cultural. Como nos damos cuenta, la dirección y el sentido de su documento en base a las parábolas y actividades de Jesús contadas a través del Evangelio. Daniel Prieto Castillo toma como base para la ejecución de su aporte literario y pedagógico y a la vez informativo los estudios y las observaciones más adelante plasmadas en los libros de Marshall Cluman, un escritor, filósofo y pedagogo canadiense, quien toma como referencia comparativa una aldea, la cual la sujeta a un fenómeno de la globalización de la comunicación e información, es decir, que en una aldea se sabe todo en tiempo real, como lo que sucede hoy en la actualidad a escala mundial y planetaria. 2. En 10 renglones o 100 palabras explique, de acuerdo con el autor, a qué se considera aldea global. Es necesario, de forma somera, redondear una definición de aldea global, pues este es un concepto o un fenómeno asociado a la comunicación e información social a través de los medios digitales existentes. Además, la comparación del autor de algo particular y limitado como lo es una aldea con el término global, que marca determinaciones generales. Pues la analogía es clara. Aldea es a fenómeno social de comunicación e información, como el término global es la red de redes puesta a disposición de las necesidades y en varias ocasiones abusos por parte de los habitantes de esta aldea, quienes de forma mediática acortan distancias a través de los diferentes dispositivos y software. Pues trataré un dicho popular de mi región, el cual dice: pueblo chiquito, infierno grande. La aldea global es un ejemplo clave de interacción de los individuos de manera simultánea, y esto a su vez es comparado con los eventos y etapas de la era digital de la información. Tercero, explique por qué según el autor la palabra es pedagógica. La palabra es pedagógica en el sentido que antes de instruir, ordenar
y subyugar a los habitantes de un determinado lugar, se debe buscar un acercamiento de conocer la cultura del individuo y que éste conozca los diferentes territorios culturales a través de la comunicación en todos sus niveles existentes, que busque romper esquemas, dogmas y paradigmas ocasionados por los grilletes de la misma libertad ofrecida por los medios y recursos de la comunicación e información, y también llagas eventualizadas por la desinformación que polinizan los medios masivos de comunicación e información. La palabra es pedagógica porque busca un conjunto de saberes que tienen impacto en el proceso educativo en cualquiera de las dimensiones que éste tenga, así como la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto en base al arte de enseñar a través de la palabra en todas sus manifestaciones orales, escritas y de gestos, pues con la interacción digital se puede enverdecer el césped de las relaciones interpersonales o como se puede empalidecer los albores de la antesala de una degradación de los vínculos afectivos por el uso irrazonable de los medios de comunicación. Cuarto, ¿cómo se puede comprender la expresión? Se trata de tender puentes y de ayudar a construirlos entre lo que se conoce y lo que no se conoce. Se trata de tender puentes entre variadas y determinadas áreas del conocimiento y de las prácticas y quienes están en situación de aprender algo de ellas, y factores que impiden el acto educativo. Ese puente es acto de mediación pedagógica. La acción de esta mediación la hacen las personas que se preparan en un tiempo determinado y dispuestos e interesados en promover el aprendizaje por medio de sus enseñanzas en todas las culturas. Por tanto, el acto educativo se fortalece cuando los primeros hombres fomentan y motivan la enseñanza de su conocimiento en las personas y generan en ellas la aptitud y compromiso para seguir el camino de la enseñanza. De esta manera se crean más puentes que impulsen la educación del conocimiento y no del desconocimiento. Quinto, explique la siguiente frase. Vivimos como lo han estado trabajando ustedes en estos días en una sociedad de red. Argumentar desde su experiencia en la UNAD. Las tecnologías de la información y la comunicación han avanzado tanto como los pasos del gigante en los viajes de Gulliver en los últimos 20 años. Podríamos decir que mientras redactamos el primer renglón de este párrafo, cientos de logros en software y hardware se han desarrollado, y al lado de todo este devenir de logros establecidos por las mismas necesidades de uso y regidos por el alto impulso que genera la globalización, en todas sus formas de manifestación, caminan paralelamente tres grupos de poblaciones, como lo nombra el autor en su documento. Tendremos tres tipos de usuarios. Los primeros y el conjunto magno, el de los consumidores por excelencia. En el segundo grupo, el de los afortunados pseudoproductores, pero a la vez consumidores. Y en el tercer lugar del ranking, el de los productores en masa. Claro está que el anterior análisis se refleja en las oportunidades que tienen los diferentes grupos sociales para acceder al servicio y a los beneficios que ofrece la Internet. Desde nuestras prácticas sociales relacionadas con las prácticas académicas y pedagógicas en el desarrollo del aprendizaje y enseñanza de la modalidad ofertada por la UNA, debemos de interactuar y efectuar con la variedad de riquezas ampliamente nutridas por la red de redes y a la vez de enfrentarnos a nuevos retos y mutaciones de apego con la modalidad tradicional. Es decir, que abandonar una cultura, como lo llamaríamos a la educación presencial, y colonizar el ciberespacio para nuestra formación nos cuesta un poco de esfuerzo y a la vez tiempo. Lo único que no se debe dejar de lado es la humanización de la educación, por muy virtual o presencial que fuere. Conclusiones. ¿Qué se aprendió con el desarrollo de la actividad? Es menester resaltar el aprendizaje en colectivo, con el contraste de la actividad de opiniones y la convergencia de conflictos en relación al pensamiento de los participantes. Se cumplieron las intenciones focalizadas en desarrollar habilidades de comprensión
y argumentación de textos como el expuesto en la actividad 2, con el fin de estimular habilidades y capacidades y competencias en relación al desarrollo de las tecnologías de la información. Para profundizar, nos gustaría aprender habilidades técnicas de comprensión de textos para la buena producción de los mismos. Agradezco su valiosísima atención y el tiempo empleado por parte de ustedes para escucharla, apreciado tutor y compañeros. Hasta pronto.